Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este viernes médico virtual número 11. Hoy tenemos la participación del doctor Raúl Santibáñez, quien va a estar encargado del tema salud materna, responsabilidad médica. Para ello le damos el pase al doctor Jorge Espinosa Cuadros, quien es el presidente del Comité de Educación Médica Continua, para que pueda presentar a nuestro ponente el día de hoy. Buenas noches, doctor Jorge, bienvenido. Gracias, Sandra. Muchas gracias por la presentación. Saludos cordiales para todos los participantes en este viernes médico virtual. Ya estamos casi a un poco más de mitad de año y contentos por el triunfo de Perú hoy día en la Copa América. En los viernes médicos virtuales se hace la invitación a todos los colegas, principalmente médicos serumistas que pueden estar un poco alejados de la sede institucional para recibir estas charlas de capacitación continua. Principalmente quiero comenzar dándole la bienvenida de parte de nuestro decano, el doctor Arnaldo Lachira. Él es decano de nuestro Consejo Regional número 7, de toda la Junta Directiva y los miembros del Comité de Educación Médica Continua. Les hacemos recordar también que a través de la página de Facebook del Colegio Médico del Consejo Regional de Piura, se van a pasar, se pueden hacer unas preguntas para el expositor y con eso lograremos al final de la charla poder darnos un tiempito para poder contestarlas. Adicionalmente, a todos los que se puedan inscribir en el formato que se va a enviar, se les va a hacer llegar unas preguntas de la charla para la acreditación. Cabe recordar, muy importante, que estas charlas para los colegas colegiados, sirven para la recertificación del colegio médico. Sin más presentación, quisiera saludar cordialmente al doctor Raúl Santibáñez del Águila. El doctor Raúl es un constante colaborador del Colegio Médico, amigo de todos los miembros de la Junta Directiva y de todos los colegiados. Nos va a tocar un tema muy importante, siendo él ginecobstetra, sobre la salud materna y la responsabilidad médica. El doctor Raúl Santibáñez realizó su pregrado en la Universidad San Fernando, en la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Mayor de San Marcos. El posgrado lo hizo en el Hipólito Unanue por la Universidad Federico Villarreal, de la especialidad de ginecobstetricia. Tiene maestría en Educación y Gestión Educativa por la Universidad César Vallejo, consultor en el Hospital Militar de la División del Ejército en Piura, consultor en el Hospital Sullana, en el Estadio Campeones del 36, es presidente del Comité de Prevención y Control de VIH-Sida de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional Región Piura, miembro del Comité de Salud Materno-Perinatal del Colegio Médico de Piura, miembro del Comité de Asuntos Contenciosos también del Colegio Médico y miembro del Comité Regional de Mortalidad Materna y Perinatal de Piura. Doctor Raúl, le damos la bienvenida y le dejamos con su exposición de salud materna y la responsabilidad médica. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En primer lugar, agradecer por intermedio del Comité de Educación Médica Continua a el Consejo Regional 7 por estar esta noche con todos. Bien, esta noche pues es importante para todos nosotros. Es importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque en esta semana nosotros estamos desarrollando pues una serie de actividades en esta semana. Básicamente teniendo en cuenta actividades celebratorias. Tenemos que recordar en principio en principio que el día domingo se celebraron los 74 años de fundación de nuestra gloriosa Federación Médica Peruana. También el día 30
se ha celebrado el 74 aniversario de fundación de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Y obviamente no tenemos que dejar de lado pues el triunfo que hace unos momentos se ha obtenido con la clasificación a cuartos de final de nuestra Copa América. Cuando se me convocó para participar en este Viernes Médico, y se me dijo, usted elija el tema. Y bueno, dentro de ginecología y obstetricia, pues la temática es tan amplia que para mí fue un verdadero intríngulis decidir de qué es lo que vamos a conversar esta noche. Y teniendo en cuenta pues que la mayoría de la población médica está más interesada en los aspectos ginecológicos, o cuando se habla de obstetricia están más interesados en los aspectos de medicina fetal y la evaluación ecográfica y todo ello. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que básicamente nuestros temas tienen que ser desarrollados, orientados para nuestra población que trabaja en establecimientos 1, ¿no? Trabaja en la periferia y trabaja en la verdadera comunidad, tenemos que pensar con una visión de salud pública. Por eso pensamos que la salud materna era el tema importante. ¿Por qué? Porque la mortalidad de nuestro medio es bastante alta y eso lo vamos a ver. Y dentro de lo que es salud materna, consideramos pues que esta actividad es una responsabilidad médica y que no debe ser tomada como pues la última imagen que estamos presentando. Bien. Si recordamos nosotros, antes del año 2000, la Organización Mundial de la Salud lanzó como una propuesta de mejora y el camino hacia el desarrollo los objetivos del milenio, en los cuales el tema que nos reúne hoy estaba dentro del 5º punto, que era el de mejorar la salud en la maternidad. En el 2015, con lo avanzado y con esas experiencias, la Organización Mundial de la Salud lanzó lo que ahora conocemos con los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales pues una serie de campos, una serie de áreas fueron disgregadas en 7 tipos de actividades en las cuales se veían pues trabajos hacia la persona, hacia la paz, hacia la sociedad, hacia la conectividad, etcétera. Y lo que anteriormente era un punto 5, ahora es un objetivo número 3. El objetivo número 3, que es el de la salud y el bienestar, básicamente está dentro del grupo de objetivos que tienen que ver con el desarrollo de la persona. Así también, como vemos en este esquema, también tenemos objetivos para desarrollo del planeta, orientados hacia la prosperidad de la sociedad, de la comunidad, orientados hacia la paz y también orientados hacia el trabajo con las asociaciones. Bien, en nuestro país, en el Perú, nosotros tenemos una serie de objetivos, metas e indicadores. Pero dentro de lo que es nuestro tema salud materna está el objetivo 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. ¿Por qué nosotros tenemos que tener en cuenta eso como médicos? ¿Por qué nosotros tenemos una responsabilidad dentro de la consecución y el trabajo de este objetivo 3? Porque nosotros debemos tener en cuenta de que hacia el año 2030 nuestra meta debe ser de que el índice de muerte materna debe ser menor a 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Y esto medible a través de los índices de mortalidad materna y también de los índices de proporción de atención de los partos por personal de salud capacitado. Y ahí justamente nosotros como médicos tenemos responsabilidad de actividad. Por otro lado también, otro de los puntos en los cuales nosotros estamos inmersos es en el que tenemos que garantizar el acceso a la planificación familiar, a los servicios de salud sexual y reproductiva, dentro de lo que es también actividades de información y educación y comunicación a los diversos grupos etarios, principalmente orientados a disminuir el índice de embarazos en los adolescentes, ¿no? Y aumentar la proporción de uso de métodos anticonceptivos en nuestras mujeres de edad fértil. Bien, y esto tiene que ver con lo que es salud materna, pero salud materna de manera general, recordemos, tiene que ver con lo que es planificación familiar. Y en esta situación de planificación familiar, nosotros como médicos estamos imbuidos
en actividades de proporción de métodos anticonceptivos y también actividades relacionadas a la reproducción asistida. Es decir, planificación familiar, nosotros tenemos que ver en cómo esa pareja, esa mujer no desea tener niños o esa mujer desea tener niños. Por lo tanto, es responsabilidad propia, responsabilidad administrativa, responsabilidad asistencial que nosotros trabajemos el aspecto de planificación familiar, que nosotros conozcamos todos los métodos anticonceptivos, que nosotros sepamos indicar a nuestras mujeres jóvenes, principalmente, aquellas mujeres en edad fértil, el uso de todos los métodos de planificación familiar. Es nuestra responsabilidad como médicos y principalmente como médicos generales que estamos en establecimientos del primer nivel. Otro aspecto de la salud materna tiene que ver pues con lo de la concepción, y lo de la concepción tiene que ver, está ligado a lo que es reproducción asistida, pero bueno, en este caso nosotros en el primer nivel, nuestra responsabilidad es tratar de asegurar de que esa mujer esté completamente sana, por lo menos físicamente, orgánicamente, funcionalmente, para que conciba miembros de su familia en bienestar. Y por lo tanto, a partir de ahí, nuestro trabajo con la gestante, nuestro trabajo como médicos de primer nivel, como médicos generales con la gestante, nuestro trabajo en la atención del parto de nuestras gestantes, de nuestra población, y también el trabajo con nuestras mujeres puérperas y los recién nacidos. Nosotros como médicos somos responsables de esas atenciones. Y bien, por lo tanto, como médicos, como el vértice de la pirámide de trabajadores de salud, somos los que tenemos que tener en cuenta que debemos participar activamente en el control, en la detección, en el manejo, en el seguimiento, en la atención de esas mujeres que están gestando, que están pariendo y que ya están en el puerperio. Por lo tanto, no es concebible, es irresponsable el hecho de que muy comúnmente en los establecimientos de primer nivel tengamos la información de que los médicos generales no quieren atender a las gestantes, que los médicos generales, cuando atienden a las gestantes, las atienden como si fueran pacientes del ámbito de medicina, pacientes que no son gestantes. Y obviamente es un gran error, y eso incurren también en responsabilidad legal, porque eso lo registran en la historia clínica y están demostrando que no están haciendo una actividad, un acto médico adecuado para con la gestante. No están realizando control prenatal, porque consideran que la gestante no es una población que deben atender. No están cumpliendo con normas y directivas que indican que toda gestante en todo establecimiento de primer nivel debe ser evaluada. Si no, por lo menos, si es una gestante sin índices de riesgo, máximo en el segundo control por el médico general del establecimiento. Y no lo hacen. Y cuando les envían las interconsultas, no quieren atenderlas porque dicen, no, si es gestante está la licenciada en obstetricia para que lo... Y eso es incurrir en una responsabilidad porque se está incumpliendo con funciones que están normadas. Por otro lado, como ya mencioné, es un gran error ver a la gestante como si fuera una paciente común y corriente que no está cursando en gestación. Y así lo están haciendo. Nosotros tenemos que participar de las actividades de control prenatal y eso está dispuesto en normas. Y para eso esas normas también nos dan una serie de herramientas para utilizarlas, para hacer registros como son los carnets perinatal, como son los planes de parto, que lamentablemente nosotros como médicos generales no
lo sabemos llevar porque consideramos que esa es una actividad de la licenciada de obstetricia y nos olvidamos de que nosotros en las aulas nos enseñaron desde un primer momento en el curso de obstetricia cuáles son todos los factores que tenemos que tener en cuenta cuando conocemos a una gestante, cuando tratamos a una gestante. Y todo esto que tenemos en el cuadro, nosotros lo hemos dejado de lado porque estamos con ese famoso estribillo de que la mujer gestante no es responsabilidad asistencial del médico general. Y estamos cayendo en omisión de funciones. Estamos siendo sujetos de una posible sanción. En otros lugares en los cuales el seguimiento, el cumplimiento de normas es mucho más estricto que en nuestro país, más de uno de nosotros ya hubiera tenido problemas, por lo menos administrativos, por eso. Y obviamente, como no hacemos esas actividades, no hacemos una supervisión, porque también como cabeza de la pirámide asistencial, nosotros debemos supervisar la producción de servicios asistenciales de las otras áreas coaligadas a nuestra práctica médica para poder determinar errores en el trabajo, errores que se ven frecuentemente y que se registran en la documentación, ¿no? Errores en la determinación, en la colocación de las fechas de última regla, fechas probables de parto, en la determinación de los pesos y la evolución de lo que son los pesos, presiones arteriales, alturas uterinas, en la falta de graficación en los mismos formatos que existen, errores a la hora de registrar antecedentes, errores a la hora de registrar los índices de masa corporal. Obviamente, pues, no nos percatamos que de acuerdo a la norma estamos incurriendo en falta porque no hay ningún registro de una actividad de control prenatal por parte de nosotros como médicos, que lo dispone la norma y que es nuestra responsabilidad asistencial, porque recordemos que el médico general tiene las competencias profesionales para realizar el acto médico dentro de las 4 grandes especialidades. Y la ginecobstetricia, lamentablemente, en el área de la obstetricia, no estamos cumpliendo con ello. Y bueno, no verificamos, no certificamos, no supervisamos, no detectamos errores en los registros y en los cálculos, y tampoco vemos pues aquello porque no supervisamos otro tipo de actividades, el subregistro o el no registro. Y lógicamente, cuando se presenta un estado de una emergencia obstétrica, o sea, la necesidad de atención de urgencia o de emergencia en una paciente gestante o en la cual una gestante se complica durante el proceso de atención o durante el proceso gestacional o la puérpera se complica, nosotros lamentablemente, como estamos acostumbrados a no atender a estas pacientes, no sabemos qué hacer y estamos cayendo en responsabilidad porque estamos dejando de prestar la atención debida a una persona que está en riesgo de pérdida de la salud. Y eso también conlleva una responsabilidad administrativa, responsabilidad asistencial, y si fuésemos mucho más legalistas, nos conllevaría una responsabilidad legal. Bien, y como nosotros no estamos inmersos en la práctica, dentro de la atención de esas emergencias, nosotros no nos damos cuenta ni detectamos y caemos en otra falla, aquella condición en la gestante, en la puérpera, en la parturienta, que la coloca en una situación de near-miss o de morbilidad extrema. Una situación que la pone al borde de la muerte, derivada por condiciones de la misma gestación, que son emergencias, derivadas por alteraciones de funciones orgánicas o de sistemas orgánicos durante el embarazo, o derivadas también por actos, por tratamientos, por procedimientos que nosotros hemos realizado. Y nosotros no nos damos cuenta y a la larga ponemos a esa paciente en situación de riesgo. Una situación de riesgo que, como no tenemos la práctica de evaluar,
no podemos determinar realmente si nuestro sistema asistencial está mejorando o no, porque básicamente nuestros ojos están puestos en visualizar la muerte materna y no en visualizar los índices de morbilidad obstétrica extrema, que son los que nos darían mayores datos de cómo está evolucionando nuestro sistema en la atención de la gestante. Y así hay trabajos ya publicados en nuestro país. En el 2020 se publicó que el índice tentativo de morbilidad extrema sería de 13 casos por cada 1.000 nacidos, y que si nosotros estudiásemos la forma de la atención de esto, conllevaríamos a un aumento de este índice, pero el aumento de este índice no significaría para nosotros de que estamos atendiendo mal a las pacientes, sino a la inversa. El aumento de este índice de morbilidad materna extrema significa que nuestro sistema de atención, nuestro trabajo con nuestras gestantes, con nuestras parturientas y con nuestras puérperas está mejorando en eficiencia, en eficacia y en calidad. Y bien, como nosotros no vemos esto, no nos percatamos, no estamos inmersos en la atención de estas emergencias obstétricas de parto puerperales, pues nosotros tomamos el transcurso del tiempo entre el contacto de la paciente con nosotros hasta que nosotros la llevamos al nivel superior como simple y llanamente el paso de las horas. Pero eso no debe ser así, porque ya existe un concepto que es el de la hora de oro en esta atención de pacientes que se encuentran en emergencias, en morbilidad extrema obstétrica. Por ejemplo, hay tablas que indican que la hemorragia posparto, lo ideal que debe ser su atención en establecimientos de segundo o tercer nivel debe ser máximo 2 horas, o en hemorragias anteparto 12 horas, o en el caso de ruptura uterina, en el peor de los casos debe ser solucionado el problema en 1 día, la eclampsia máximo en 2 días, el parto obstruido en 3 días o una infección en 6 días. Nosotros debemos tener en cuenta de que para nosotros en nuestro sistema de salud, en nuestros establecimientos, nuestra hora de oro empieza desde el momento en que la paciente entra en contacto con nosotros, en el cual se empieza a encontrar el tiempo. En los primeros 20 minutos, nosotros debemos haber evaluado y compensado a esa paciente en lo que significa la aireación, el sangrado, el estado de conciencia. Nosotros debemos haber evaluado y haber contrarrestado los factores que desencadenarían la presentación de la triada de la muerte. Recordemos que llamamos triada de la muerte al hecho de la presentación, el desarrollo de la acidosis, al hecho de la presentación, el desarrollo de la hipotermia y al hecho de la sobrehidratación, que al final llevan a lo que es la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Nosotros tenemos que evitar que nuestra paciente entre en ese proceso de triada de la muerte dentro de los primeros 20 minutos en los que llegó a nuestro establecimiento. Estabilización. Después de esos 20 minutos, máximo en 60 minutos, a los 60 minutos, o sea, tenemos 40 minutos más para que esa paciente sea trasladada y en el mejor de los casos ya esté en un establecimiento de mayor nivel. Eso es lo ideal, pero conocemos nuestra realidad geográfica, nuestra realidad en caminos, en transporte. La última parte, lo que es el traslado, puede aumentarse, pero el tiempo más importante son los primeros 20 minutos, porque también se ha determinado que por cada 10 minutos que nosotros demoremos la estabilización, la atención y el transporte de esa paciente, estamos aumentando en 20% el riesgo de fallecimiento de nuestras pacientes. Bien, y esto obviamente pues determina, si no sabemos
manejar estas emergencias, si no actuamos muy bien dentro de lo que es la hora de oro, pues tendremos lo que vemos en este cuadro, que estamos en la semana, hasta el 12 de junio a nivel nacional, ya habían 253 muertes a nivel nacional, equiparable a los valores del año 2000, del año 2004 y del año 2007. Y en Piura, justamente esa falta de actuar con responsabilidad como médicos está determinando de que a la semana 25, o sea, al 26 de junio, nosotros ya tengamos 21 muertes maternas. 21 muertes maternas, que significa, en relación al número de muertes maternas del año 2020, estar semejantes, equiparables a la semana epidemiológica 50, o sea, 2 semanas a mitad del mes de diciembre del año pasado. Entonces, imagínense cómo nuestra falta de actuar responsable médicamente determina, pues, este aumento del número de casos de muertes maternas. Y si nosotros vamos a ver dónde se están muriendo esas mujeres, vemos que esas mujeres se mueren. Principalmente, si tomamos los lugares de origen, no donde fallecen, se mueren en lugares de los que proceden básicamente de establecimientos de primer nivel. A la cabeza tenemos pues a Piura, seguido de Morropón, Huancabamba, Ayabaca, Sechura, Paita, compartido con Sullana, con Talara. Otras regiones, bueno, es también dentro de lo que es muerte materna en Piura, hasta el día sábado 26, también se contabilizaban una que procedía de Lima y otra que procedía de Cajamarca. Y dentro de estas pacientes que se han muerto entre nosotros, principalmente la causa directa responsable de esa muerte ha sido la hemorragia, 78%. Hemorragia que no ha podido ser manejada adecuadamente en el establecimiento de origen. Y en segundo lugar, la hipertensión inducida por el embarazo, la enfermedad hipertensiva del embarazo en un 22%. Y de las causas indirectas, bueno, lamentablemente, el COVID es el mayor responsable de este problema y que también no está siendo bien enfocado en su atención en los establecimientos de primer nivel. Porque no es posible que nosotros, como médicos generales, estemos atendiendo pacientes que deben ser hospitalizadas, pacientes con este problema que deben ser hospitalizados con regímenes netamente hospitalarios, con regímenes que se utilizan en unidades de cuidados intensivos y que, por lo menos en un caso, ya determinó una muerte materna que fue analizada la semana pasada. No es posible eso. Y eso nos lleva a una responsabilidad, no solo asistencial, sino una responsabilidad de tipo penal, de tipo legal. ¿Por qué? Porque estamos actuando contra toda norma y disposición, y estamos actuando no en defensa, no cumpliendo el primum non nocere, sino más bien posibilitando, poniendo más en riesgo a esa paciente con ese actuar no adecuado, inadecuado. Bien, entonces recordemos que nosotros somos responsables de la atención de la gestante, tenemos que participar activamente en los controles prenatales, de acuerdo a la disposición primer o segundo control prenatal de aquellas mujeres que no tienen factores de riesgo. Y las mujeres que tienen factor de riesgo es responsabilidad nuestra como médicos generales de establecimientos 1 de realizar esos controles prenatales. No los puede hacer, no los debe hacer la licenciada en obstetricia. Y debemos saber conocer todas las actividades que se deben realizar en el control prenatal. Bien, esto debe ser bien registrado en nuestras historias clínicas. No podemos darnos el lujo de hacer registros en las historias clínicas en las cuales
solo hayan, en el mejor de los casos, 10 palabras contados los diagnósticos y las indicaciones terapéuticas. No es posible en ningún lado. Tenemos que registrar muy bien la atención que realizamos a nuestros pacientes gestantes. Imaginen, ya me imagino, yo digo, si así registramos en una gestante, ¿cómo estamos atendiendo a nuestra población en general? Nosotros como médicos generales. Y eso no es posible, y eso ya tiene también una responsabilidad legal, porque la historia médica es un documento médico legal que se rige bajo normas técnicas y disposiciones, y también pues estamos incumpliendo en lo que nos dice el arte médico. Y obviamente otra de las actividades que tenemos que realizar es discutir nuestras casuísticas, discutir casos especiales, tomar reuniones de consenso o actividades, actitudes que se deben de desarrollar en nuestro establecimiento basados en la frecuencia de nuestra casuística. ¿Y eso quién lo lidera? ¿La responsabilidad de quién es? De nosotros los médicos, porque somos los más capacitados en lo que es el trabajo asistencial, porque somos la cabeza de la pirámide de los profesionales que trabajamos en salud. Por eso es nuestra responsabilidad. Ahora, hemos visto cuáles son las causas más frecuentes de muerte y estos siguen los patrones mundiales. Hemos visto hemorragia, hemos visto enfermedad hipertensiva y lógicamente poco lo que son infecciones, y esto entra dentro de lo que ponen en situaciones de emergencias a nuestras gestantes, a nuestras puérperas. Y para ello nosotros tenemos unas estrategias que tal vez, estoy seguro, las hemos escuchado, pero que muchas veces no las tenemos muy presentes porque consideramos que la atención obstétrica no es nuestra responsabilidad. Craso error, vuelvo a repetirlo y a remarcarlo. Bien, para este manejo de las emergencias obstétricas existen lo que se llaman las claves. La clave roja, la clave azul, la clave amarilla, que significan la aplicación de un protocolo estandarizado, coordinado y organizado con todo el grupo de trabajo asistencial del establecimiento, orientado a estabilizar a nuestra paciente, hacerla transportable y llevarla lo más rápidamente al establecimiento de mayor nivel, tratando de cumplir con el patrón, el gold estándar de la hora de oro en nuestra atención. Esto básicamente tiene 3 condiciones. En primer lugar, que tengamos conocimiento de los procedimientos que vamos a realizar. Eso significa que tenemos que capacitarnos, tenemos que leer, tenemos que estudiar nuestras normas. Tenemos que tener destreza para realizar los procedimientos, o sea, tenemos que practicar la aplicación de estas estrategias. Tenemos que contar con el abastecimiento de medicamentos, materiales y insumos que son requeridos en la aplicación de estas estrategias, de estas claves. Ahora, para la aplicación de estas claves no es necesario tener el diagnóstico definido. Simple y llanamente, nosotros, si tenemos una paciente en la que se presenta una hemorragia, en los cuales hay ciertos puntos básicos que nos indican descompensación, aplicamos clave roja. Si nosotros tenemos una paciente en la cual hay hipertensión y otros signos y síntomas, aplicamos la clave azul. Si nosotros tenemos en cuenta el estado de una paciente que está descompensada, que tiene fiebre, que está sudorosa, estupurosa y con ciertos antecedentes, decimos, esta paciente es tributaria de una clave amarilla, ¿no? Y la aplicación de la clave básicamente está orientada a priorizar la estabilización y la referencia de la paciente. La activación de estas claves la puede hacer cualquiera en el establecimiento y lo más rápidamente. ¿Y eso qué implica? Que una vez que se active cualquiera de las claves, todo el personal que debe participar de la atención en equipo
bajo la coordinación y dirección del médico general y no de la licenciada de obstetricia, como normalmente sucede, pues tiene que concurrir pronto a la atención de estas emergencias. Y bien, estas claves deben estar en un lugar determinado que nosotros como médicos generales tenemos la responsabilidad de saber, de conocer las claves, todas y cada una, los componentes y las ubicaciones, donde deben estar, si están en emergencia, si están en el consultorio de atención obstétrica, si están en la hospitalización, si están en la sala de parto. Nosotros debemos conocer y debemos conocer también los componentes y cómo vamos a utilizarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos rápidamente, compensamos rápidamente a esa paciente y determinamos de que esa paciente tiene que ser referida, tiene que ser transportada lo más rápidamente. Recuerden, a partir de los 21 minutos de la hora de oro debe empezar el transporte de esa paciente al nivel superior. Y esa paciente debe ir con toda la documentación adecuada, debe ir con acompañante del establecimiento. Y acompañante, en principio, de acuerdo al estado de gravedad de la paciente, acompañante del médico. Muchas veces nosotros como médicos evadimos nuestra función asistencial, tratamos de evadir la responsabilidad enviando a otro personal y decimos que no vamos. ¿Por qué? Porque somos el único médico que está de guardia de servicio, que no hay otra persona que esté, o cuando son situaciones en las cuales se producen los cambios de turno, los cambios de guardia, porque, bueno, el que está saliendo quiere irse rápidamente y el que está entrando no sabemos a qué hora va a llegar. Entonces, por lo tanto, enviamos a cualquier otra persona y a veces tampoco están la licenciada de obstetricia y terminan yendo con la técnica de enfermería cuando es una paciente que debe ir acompañada porque es una emergencia que así lo merita, con un equipo básico de salud, médico, enfermera, licenciada en obstetricia, ¿no? Y todas al lado del paciente, no como muchas veces ha visto, pues, que la paciente va con su familiar en la parte de la cabina de atención y en la parte de la cabina, junto al lado del chofer, va el profesional que está yendo con la paciente. Y no se realiza ningún control, ninguna evaluación, ningún registro durante todo el trayecto hospitalario. Y aquí también hay que llamar la atención, hay que poner las orejitas bien alertas. ¿Por qué? Porque el hecho de que la persona que intente evadir la recepción de esos pacientes en el nivel referencial, como sabemos que sucede en algún establecimiento, y de qué manera trata de evadir, no firmando, no escribiendo nada en la hoja de referencia. Cree ese colega de que de esa manera no está teniendo ninguna responsabilidad en la atención y en la evolución de esa paciente, cosa que es falso. Si se produce una investigación administrativa, y más aún si se produce una investigación de tipo legal, se llega a determinar que esa paciente, esa persona, ese profesional, estando allí, no atendió, no quiso graficar su responsabilidad asistencial para evitar problemas, pero ya tiene los problemas porque por lo menos se está haciendo pasible de una sanción administrativa por omisión de funciones. Y dentro de la vía legal, la figura en la que entra es la falta de atención a una persona en riesgo de pérdida de el bien legal, que en este caso es la vida. Bien, entonces la clave roja ya dijimos que lo vamos a aplicar en el caso de una hemorragia obstétrica, y esta hemorragia obstétrica puede ser antepartum, de origen placentario, no clasificado también a nivel de origen del tracto genital. Estas hemorragias, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una paciente en la cual se había producido un embarazo ectópico. En esta paciente logramos sacar hasta 4 litros de cavidad uterina, o la hemorragia postparto puerperal, en las cuales hay una serie de factores de riesgo de tipo preparto o de tipo intraparto que debemos conocer, debemos recordar muy bien para saber orientar nuestro manejo, pero básicamente para aplicar en el momento adecuado la clave roja. Siempre teniendo en cuenta que dentro de las causas de
tratando de llegar a un diagnóstico que no es lo preponderante en estas atenciones, existe el principio de las 4T. El tono de los tejidos involucrados en este problema, la posibilidad de traumas o lesiones en todo el tracto, o la presencia de tejidos que no deben estar presentes en este tracto genital, o también problemas de coagulación. Básico como causa de origen, y acá tenemos la imagen pues en la cual nosotros tenemos un útero en el cual ha habido un parto normal, un desgarro cérvico-vaginal que se ha ido hasta la zona, casi hasta la altura del segmento uterino, dentro de, felizmente podemos, o en el caso de este que vemos claramente ha sido una retención placentaria que lamentablemente la paciente tuvo un exitus letalis, bien, entonces este problema pues puede darse porque la placenta se atrapa, porque la placenta estuvo muy adherida al miometrio, o porque ya hay alteraciones de la placentación como el acretismo, que básicamente van a presentarse en situaciones que tengan estos antecedentes: cirugías previas, infecciones uterinas, miomatosis uterina, realizaciones anteriores de extracciones manuales de placenta, partos pretérminos, anomalías uterinas. En el caso de preeclampsia se puede presentar una retención uterina, una restricción del crecimiento intrauterino. ¿Y eso quién lo va a determinar? Nosotros, porque nosotros estamos haciendo los controles prenatales, cosa que no sucede, por lo tanto no se diagnostican y tenemos esos exitus letales. Bien, y para esto, como nosotros somos los responsables, somos la cabeza de la pirámide asistencial, tenemos que saber por lo menos la técnica de la extracción manual de placenta, en la cual nosotros, a partir de la toma del cordón uterino, vamos y tratamos de determinar la ubicación de la placenta con nuestra mano por dentro de la cavidad. Llegamos al borde de la implantación placentaria y con nuestra mano, con el movimiento de la plumilla del parabrisas, vamos yendo desde el extremo hacia la parte del fondo, despegando esa placenta del útero, y al final vamos a tener la placenta en nuestra cara palmar y vamos a extraer esa placenta. De esa manera ya obtuvimos y ya hicimos la primera atención y estamos pues prestos para poder trasladar a esa paciente. Aquí debemos tener en cuenta también que existe lo que se denomina la regla de los 30, ¿no? En la cual nosotros debemos estar alertas a una disminución del 30 milímetros de mercurio de la presión sistólica inicial, o un incremento mínimo de 30 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca promedio, o en el cual la hemoglobina cae alrededor del 30% de la hemoglobina que se considera basal, o el hematocrito también cae alrededor del 30%, ¿no? Entonces, si nosotros estimamos la pérdida sanguínea, eso va a ser por lo menos el 30% del volumen de la paciente, ¿no? Pero como eso es muy difícil, hay un método más práctico de determinar si nuestra paciente está en shock o no. Y eso básicamente es el índice de shock. El índice de shock lo podemos calcular en menos de un minuto. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros tenemos una emergencia, y en este caso estamos hablando de una emergencia obstétrica, la primera evaluación que se realiza, ¿cuál es? Funciones vitales. Para recalcular el índice de shock, lo único que necesitamos es relacionar la frecuencia cardíaca sobre el valor de la presión arterial sistólica. Entonces, esta relación, si nos va a dar de 0.7 a 1, nos va a dar un índice de shock de tipo 1. Ahora, arriba de mayor de 1, esa paciente está
en un estado de una pérdida de por lo menos el 25 al 30% de su volumen sanguíneo. Si nosotros tenemos un índice de shock estándar de 0.9, eso nos está indicando de que esa paciente va a necesitar sí o sí hemoderivados, transfusiones. Lógicamente nosotros no vamos a estar. Si nosotros tenemos un índice de shock de 0.5 a 0.7, es una paciente en la que podemos mantener la atención en nuestro establecimiento, pero orientado hacia el traslado a nivel superior. Y eso es más fácil de recordar que la tabla que nosotros tenemos en las guías de atención, y que también estoy seguro más de uno de nosotros ha verificado que, como en esta tabla dice estado de confusión, ¿no? Es netamente clase 3. ¿Por qué lo digo que más de uno de nosotros ha verificado de que esto no es muy correcto? Porque hemos tenido pacientes en los cuales el pulso ha estado mayor de 120, en los cuales la presión ha estado bastante baja, por debajo de 90,60, y la paciente ha estado de lo más normal o ligeramente ansiosa, como si estuviera en un shock de clase 1. De mayor utilidad es tener a mano siempre en nuestro chip cerebral el índice de shock y de esa manera trabajar, ¿no? Bien. Entonces, como nosotros tenemos esto, tenemos este cuadro en nuestros establecimientos en los cuales nosotros debemos saber como médicos que en nuestro establecimiento se van a aplicar todas aquellas actividades, esas acciones que están enmarcadas en crema, porque nuestro establecimiento es 1. Y a pesar de que en nuestro establecimiento, siendo 1, pudiésemos tener un laboratorio, la existencia de ese laboratorio no debe significar, como hasta ahora se ve, el hecho de que se retarde el traslado de nuestras pacientes hasta la obtención de los resultados del laboratorio. Y se está perdiendo tiempo, se está desaprovechando la hora de oro. Estamos en el siglo de la cibernética, en la cual nuestra comunicación se da por el WhatsApp. Aprovechemos ese medio. Transportemos a nuestro paciente y apenas el laboratorio tenga los resultados de eso, que nos envíe por medio del WhatsApp esos resultados, y nosotros ya por lo menos estamos a mitad de camino del establecimiento de destino y estamos acelerando el trabajo. En este caso, pues, eso es lo que nosotros debemos saber, que nuestro kit de clave roja debe contar. En el manejo de la clave roja básicamente está orientado con estas actividades a hacer una paciente estable y transportable, en las cuales nosotros como médicos somos responsables de que esa paciente tenga las funciones vitales estables. Debemos evaluar las funciones vitales de esa paciente, debemos evaluar el estado de conciencia, debemos realizar el examen clínico general y la evaluación obstétrica y de bienestar fetal. Por lo que a partir de ello vamos a definir la severidad del cuadro. No debe seguir sucediendo aquello de que primero le evalúa la licenciada en obstetricia y después nosotros médicos generales cogemos esa evaluación y la copiamos como si nosotros lo hubiéramos hecho y hacemos lo que la licenciada en obstetricia dice que se debe de hacer. No. ¿Por qué? Porque nosotros somos de mayor nivel, de mayor responsabilidad, de mayor actuar asistencial. Nuestro acto médico no debemos dejarlo de lado, por lo tanto, no debemos tratar de evadir nuestra responsabilidad. Bien, y obviamente tenemos que saber qué indicaciones tenemos que dar y por lo tanto nosotros tenemos que conocer nuestras normas y directrices de la atención. Lo mismo, bueno, y tenemos que supervisar las actividades de los otros profesionales dentro de la atención, principalmente de la licenciada de obstetricia y la licenciada de enfermería. Y una de aquellas actividades que también debemos saber realizar nosotros y supervisar que la licenciada en obstetricia lo sepa hacer es el masaje uterino bimanual de tipo punch and ball. No es posible que nosotros como médicos generales no sepamos realizar un masaje uterino bimanual. Y, lógicamente, tenemos que utilizar los criterios de referencia rápidamente y de manera adecuada.
Bien, otra forma de manejar esto, nosotros como médicos, es el del taponamiento intrauterino, en el cual ponemos gasas o dressings intrauterinos de manera tal que se logre llenar la cavidad netamente y de esa manera se pare. Si nosotros con estas actividades, compresión bimanual, retiro de placenta o el taponamiento intrauterino, no logramos suspender el sangrado, pues nosotros podemos utilizar, habremos escuchado durante nuestra formación o nuestro internado en establecimientos 3 o 221, 22, lo que es el balón de Bacri. Bien, pero no vamos a pensar pues que en nuestro establecimiento 1, pobrecitos, vamos a tener un balón de Bacri. Podemos hacer balones de Bacri hechizos. ¿Con qué? Con sondas de Nelaton o sondas de Foley, a las cuales las recubrimos con condones, ¿no? Lazamos bien en los extremos y llenamos con suero salino, cloruro de sodio, un promedio de 300 a 500 centímetros cúbicos. Y esto tranquilamente funciona como un balón de Bacri. O en el peor de los casos de que no hay condones, o la licenciada de obstetricia no está en el establecimiento y no hay quien provea condones, esto mismo lo podemos hacer pues hasta con guantes, nuestros guantes de látex o nuestras manoplas. Podemos hacer balones de Bacri hechizos, les repito, con sondas Foley, con sondas Nelaton, utilizando condones o utilizando guantes de látex. Y de esa manera también estamos estabilizando a nuestro paciente y la estamos haciendo transportable. Y estas son las situaciones en las cuales podemos utilizar eso, ¿no? Como les decía, en primer lugar, si no responde a los taponamientos mecánicos o a los taponamientos medicamentosos, o en el caso de otras condiciones como vemos en la lámina. Bien, la otra clave es la clave azul, que la aplicaremos en los problemas hipertensivos del embarazo. Para esto sí tenemos que tener bastante presente cuál es la curva normal de evolución de la presión arterial en una gestante, ¿no? En una gestante recordemos pues que la curva disminuye en el segundo trimestre y tiende a normalizarse en el tercer trimestre. Eso es lo que debe suceder y lamentablemente no lo observamos. Las alteraciones que se producen en esa curva durante el embarazo, en principal, solo recordemos que pueden deberse a una intolerancia inmunológica materna o una mala adaptación inmunitaria, o lo que es más común, a una falla en la placentación de la placenta, en la implantación de la placenta, especialmente en la segunda oleada de desarrollo del endotelio dentro de lo que son los miocitos y todo, y que van a determinar pues un aumento de la elevación de la presión arterial por disminución del calibre de los vasos, o también por una mala adaptación de la madre a los cambios cardiovasculares o inflamatorios en un embarazo normal, que van a determinar al aumento de noxas, de sustancias tóxicas, que en la antigüedad le dieron el nombre original a este problema como el de toxemia gravídica, como muchas veces lo hemos conocido los que ya tenemos algo más de tiempo. O también cuestiones genéticas, nutricionales y ambientales. El estrés, se ha visto de que pueden haber hasta por lo menos 100 genes de origen materno y hasta de origen paterno en el desarrollo de este problema, que van a correlacionarse en ese tipo de alteraciones fisiopatológicos que van a determinar la preeclampsia. Pero como nosotros estamos en el primer nivel, médicos del primer nivel, a nosotros lo que más nos interesa, porque es un nivel preventivo promocional, es evaluar todo lo que son los factores de riesgo. Todo lo que son los factores de riesgo que nos pueden llevar a una enfermedad hipertensiva del embarazo. Y esos factores de riesgo nuevamente los vemos aquí en este cuadro. Y factores de riesgo que están asociados a la evaluación gestacional anamnésica y también a la evaluación gestacional física de laboratorio, o también a la evaluación nutricional, cosa que no es bien desarrollada
porque nosotros consideramos que la actividad de la atención de una gestante no es nuestro campo, sino es el de la licenciada en obstetricia, y ahí estamos incurriendo en responsabilidad por omisión de funciones asistenciales. Bien, no, y para el problema hipertensivo lo que estamos remarcando son los que más debemos tomar en cuenta para ponernos en alerta y ver, no, esta paciente nos va a hacer problemas hipertensivos, ¿no? Si queremos desarrollar más, aquí podemos ver una tabla en las cuales hay condiciones maternas específicas, condiciones hasta paternas, ¿no? Padre primerizo o padres que anteriormente han tenido preeclampsia en embarazos anteriores u otras condiciones que patológicas durante el embarazo. Que todo ello lleva pues a una disfunción endotelial que se va a traducir fácilmente en edema, proteinuria, hiperuricemia, hipertensión arterial, restricción del crecimiento uterino, coagulación intravascular diseminada, eclampsia, necrosis, también gastroenterocolitis puede llevar a ese tipo de alteraciones que nosotros como médicos estamos en la obligación de determinar, porque estamos realizando un adecuado trabajo asistencial, un adecuado control prenatal, una buena evaluación materna en esa gestante. Y bueno, pues nosotros tenemos nuestra tarjeta de controles en las que evaluamos adecuadamente o no si está yendo bien ese peso materno. Graficamos y podemos ver si ese incremento de peso materno está adecuado o está saliéndose de las curvas para arriba o para abajo. En este caso de hipertensión arterial, recordemos que generalmente es para arriba por edema, ¿no? Y tenemos que saber graficar bien, porque acá, por ejemplo, detectamos pues que en la historia la persona responsable de la atención no hizo un buen registro de esas presiones, de esos pesos, y bueno, pues la paciente lamentablemente murió por un problema hipertensivo que no se vio en el transcurso de los controles prenatales, que sus presiones arteriales eran lineales y no seguían esa curva de variación fisiológica, o también no se dio cuenta de que el crecimiento uterino no era acorde con las edades gestacionales, o sea, ya había aparentemente una restricción del crecimiento intrauterino. Pero eso porque la persona que estaba realizando el control prenatal no era la persona indicada, no era el médico del establecimiento. Por lo tanto, pues, esa paciente no estaba recibiendo un control de calidad. No estaba recibiendo un control prenatal de calidad orientado a la detección, a la prevención de problemas posteriores como se presentaron aquí, una preeclampsia severa, en las cuales pues no se vieron bien los problemas de presión arterial, los síntomas no fueron bien evaluados, bien diversificados, no, bueno, no había claramente un problema de pérdida de proteínas, y lo que otro, pues, la aparente restricción de crecimiento intrauterino que no se vio. Que debemos ver también que, por ejemplo, en el caso de un óbito fetal que tengamos en nuestro medio, tenemos que evaluar retrospectivamente la probable presencia de un problema hipertensivo que no ha sido determinado, no ha sido detectado, porque la persona que realizó los controles prenatales no fue la indicada, no fuimos nosotros los médicos, ¿no? Y por lo tanto no se detecta pues una inminencia de eclampsia y menos los signos premonitorios de manera adecuada, y esa paciente llega en una eclampsia en las cuales nosotros tenemos que aplicar una clave azul, ¿no? Igual como se hizo en la clave roja, con este tipo de actividades, de la misma manera, aplicando la medicación como indica la norma, que está orientada principalmente a estabilizar a la paciente, a prevenir la presentación de convulsiones de inicio o la repetición de estados convulsivos en esa paciente gestante, y que la llevemos pues a el nivel de atención adecuado. La responsabilidad básica de la atención en esta clave
va a recaer nuevamente. Recordemos, el médico es el responsable de la atención en estas emergencias y debe saber cómo manejar la medicación y no debe incurrir en ese famoso estribillo de que la atención, como es una emergencia obstétrica, básicamente es de la licenciada de obstetricia y que yo copio, calco lo que hacen ellas, lo que digan ellas. Bien, el otro punto básico que si no es mucha incidencia en nuestro medio, pero tenemos que verlo, es el problema de sepsis, problemas infecciosos en los cuales nosotros vamos a aplicar la clave amarilla. Cuando se ha visto, se han hecho estudios, en el 2020 se ha publicado esto, en el cual participaron 713 hospitales, también participó Perú, en las cuales se tuvieron de 2.850 pacientes, 355 condiciones de morbilidad materna extrema y de las cuales pues 26 murieron, tuvieron una muerte materna. Se vio de que la razón de los resultados maternos severos asociados a infección por cada 1.000 nacidos vivos era de 10.2, ¿no? La razón de morbilidad materna extrema era de 10.2. Y la infección materna por sí, la razón de infección materna era casi 7 veces más que la razón de morbilidad materna extrema, 70.4. Y cuando evaluamos esto siempre tratamos de ver si está en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de acuerdo a los síntomas que nosotros estamos observando o se encuentra en un shock séptico. Pero estos conceptos ya están siendo dejados de lado, están siendo dejados de lado de manera internacional. ¿Por qué? Porque se ha visto que tratar de enfocar el problema séptico a partir de un SIRS no es adecuado, porque si nosotros nos damos cuenta, en una gestación normal existe taquicardia materna, en una gestación normal va a haber, especialmente al tercer trimestre, taquipnia, en una gestación normal normalmente hay leucocitosis. ¿Por qué? Porque se establece que los valores normales de leucocitos son entre 10 a 15.000, ¿no? Y eso lo vemos en el SIRS. Lo único que diferencia al SIRS con un estado gestacional normal de acuerdo a estos parámetros es la variación de la temperatura mayor a 38 o menor a 36. Por lo tanto, tratar de enfocar un problema séptico desde un problema de SIRS no es lo más adecuado, ¿no? Y más aún si nosotros estamos frente a un shock séptico. Por eso, en el transcurso del tiempo y desde 2015 en adelante, se ha establecido que la mejor forma de evaluar un paciente probable shock séptico, un estado séptico, es aplicando los criterios del Quick SOFA. El Quick SOFA, en los cuales los rangos respiratorios son mayores a 22 por minuto, hay alteración de la conciencia y la presión sistólica es menor a 100 milímetros de mercurio. Esos son los criterios que debemos aplicar para evaluar a una paciente con una probable sepsis o shock séptico. Eso se ha visto pues que es mucho más beneficioso, es mucho más específico, ¿no? Si bien menos sensible, pero mucho más específico en su aplicación en establecimientos en los que nosotros trabajamos, establecimientos de primer nivel, establecimientos de comunidad, en los cuales nosotros debemos estar orientados que una vez que determinamos que esa paciente, de acuerdo a los criterios del Quick SOFA, está en un estado de sepsis o shock séptico, aplicaremos antibióticos, aplicaremos fluidos, verificaremos la producción urinaria, realizaremos el monitoreo materno, el monitoreo del neonato, identificaremos o trataremos de controlar las probables causas, ¿no? Y lo que es importante, transferencia a el establecimiento de mayor nivel, que son las bases de la atención en la aplicación de una clave amarilla, con la utilización de estos insumos y con este tipo de actividades que vemos aquí, que están orientadas principalmente a la estabilización y al rápido transporte al nivel adecuado de nuestras gestantes bajo la conducción y responsabilidad del médico sobre la
los otros miembros del equipo de atención, en los cuales pues nosotros también tenemos que controlar la temperatura, obviamente la frecuencia cardíaca, ya vimos que la frecuencia respiratoria. No es preponderante en nuestros establecimientos manejar valores de laboratorio, porque normalmente nos basamos en el retardo de la obtención de estos resultados para retardar la transferencia. No es necesario realizar eso. QuickSOFA es suficiente y QuickSOFA nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer, cómo aplicaremos la clave amarilla, y obviamente nos ayudará a disminuir el tiempo de permanencia en nuestro establecimiento y disminuirá el porcentaje de presentación de muerte materna. Bien, entonces recordemos que la responsabilidad médica que nosotros tenemos principalmente está basamentada en los elementos técnicos como son la capacitación en las técnicas, los diagnósticos, la vigilancia y el seguimiento de nuestros pacientes en base a nuestros cuadros más comunes en nuestros establecimientos, y en segundo lugar a elementos de tipo jurídico que están basados en el conocimiento y el cumplimiento de normas y leyes al respecto. Por lo tanto, nosotros caemos en responsabilidad administrativa como médicos de establecimientos de primer nivel, como médicos responsables de la salud comunitaria y en este caso de la salud materna, porque desconocemos la norma técnica 105 que habla de qué es lo que debemos hacer en la atención integral de la gestante, la norma técnica 131 que nos dice cómo debemos atender a nuestra gestante en el marco de esta pandemia del coronavirus. Desconocemos la guía de atención de emergencias obstétricas según FONES, ni siquiera sabemos a qué FON corresponde nuestro establecimiento. Desconocemos la Directiva Sanitaria 98 de 2020 que nos habla acerca de todo lo que es la morbilidad materna extrema en nuestro medio y cómo debe manejarse tal de acuerdo a la norma técnica 174. Y obviamente tampoco conocemos las normas referidas pues al manejo de la anemia en la gestante y el niño, las normas relacionadas a la provisión de servicios de planificación familiar. No conocemos la norma ni cómo se debe atender un parto vertical, porque seguimos con ese estribillo de que con nosotros somos médicos generales, no es una actividad que nos corresponde, sino es una actividad que es de la licenciada en obstetricia. Craso error, ya les dije y les vuelvo a recalcar, porque las competencias del médico general están basadas en el conocimiento de los procedimientos básicos de evaluación, diagnóstico y tratamiento dentro de los 4 grandes especialidades médicas: medicina general, medicina interna, pediatría, cirugía, gineco-obstetricia, que lamentablemente en la 4ª especialidad, la parte de la obstetricia es la que, mucho menos por decir cero, es en la que nos inmiscuimos. De esta manera quiero disculparme por el tiempo que me he tomado y darles gracias. Gracias a ustedes por su paciencia y su buena voluntad. Bien, Jorge, estamos listos para lo que tengamos ahora. ¿Qué tal, doctor? Bien. Sí. Han habido más de 30 participantes en su disertación, muy atentos, y ya hay una pregunta. Marina Vitela Castro pregunta: ¿después de una eclampsia puede producir falla renal? La falla renal no necesariamente se va a producir después de la eclampsia. La falla renal se va a producir desde el momento en que esa paciente está presentando una preeclampsia severa con signos de severidad. Por eso, una de las actividades básicas dentro de la atención en esta emergencia es el de
colocar una sonda Foley adosada a una bolsa colectora para tener una diuresis mínima de 0.5 centímetros cúbicos por kilo por hora de peso, o sea, entre 30 a 50 centímetros cúbicos de orina por hora, ¿no? Doctor, hay otra pregunta en los comentarios. ¿Qué consecuencias originan las convulsiones durante la preeclampsia al neonato? En principio, el neonato está protegido de ese problema. Los problemas convulsivos van a darse principalmente en la madre, determinando mayor prevalencia, mayor tendencia a hemorragia intracerebral, hemorragia intraventricular. Eso es lo que es más importante. Algunos han señalado, han visto que ha habido alguna tendencia a un probable desarrollo de hemorragias intracerebrales en los productos nacidos en estados eclámpticos, pero eso no es determinante. Doctor, parece que usted ha sido muy claro con respecto a su disertación. Por el momento ya no tenemos preguntas. Le agradecemos su participación en este Viernes Médico Virtual. No sé si tendría alguna recomendación final para los médicos que se encuentran realizando serum o están en la sierra donde no tienen acceso a un especialista. Ya, lo primero, recalcar que debemos conocer las normas de atención en esta área. No debemos ser tan displicentes en señalar de que estas poblaciones no son parte de nuestra responsabilidad asistencial. Eso es lo primero. Lo segundo, siempre tener a mano el teléfono de alguna persona con mayor experiencia y si es especialista con mayor razón, que esté dispuesto a prestarnos una asistencia técnica, por lo menos telefónica. Ahora que tenemos pues la telemedicina, lo más rápido es coger el celular y llamar a alguien de nuestra confianza y pedirle pues la asistencia técnica, la recomendación y poder trabajar con eso. Eso es lo más aún en zonas que están más alejadas. Y lo tercero, pues, saber establecer convenios con la sociedad. ¿Para qué? Para poder sacar a nuestras pacientes del área geográfica donde esté lo más rápidamente posible. Muchas veces nosotros caemos mucho en el tecnicismo de que como somos profesionales, ¿para qué nos vamos a estar reuniendo con los miembros de la comunidad, con los dirigentes de la comunidad, con la gente que maneja esa sociedad? Si nosotros somos suficientes, caemos en la autosuficiencia y eso no es dable. Una de las estrategias básicas para disminuir las demoras es establecer convenios sociales, en este caso, entre los agentes comunitarios, los dirigentes de la comunidad y el establecimiento de salud orientado pues a facilitar el transporte y la salida de nuestros pacientes en emergencias, no solo en emergencias obstétricas, en emergencias pediátricas, en emergencias médicas. Eso también es importante. No sé si hubiera algo más. Sí, doctor, hay otra pregunta que nos han dejado en los comentarios. Rocío Moreno pregunta, ¿podemos hablar de eclampsia con mormotensión? Sí, recordemos que ahora los parámetros en cierto modo han variado bastante y puede verse problemas de convulsiones con aparente presión arterial normal. Sí, eso sí. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado y hemos dejado de lado aquello que es real, que menos del 10% de nuestras poblaciones, su presión arterial normal es una presión que para el común de la población es una presión arterial baja. Su presión arterial normal es 90-60. Y estas poblaciones, si no son detectadas, tranquilamente llegan a nuestro establecimiento con 120/80, con todos los signos premonitorios o con convulsiones, y decimos, ¿cómo es posible si esta presión está normal?
Está normal, ¿por qué? Porque estamos tomando criterios de poblaciones generales y hemos dejado de lado aquel concepto, ese criterio de el porcentaje menor de 10%, cuyas presiones normales son de hipotensión, de 90 a 60 para abajo. Genial, doctor. Ha estado muy interesante. Le manda muchos saludos a través de los comentarios del Facebook, el doctor Ronald Arroyo, Marina Vitela, la doctora María Angélica Quispe, ¿no? Y muchos más están felicitándolo por su buena disertación y el tema que usted, Pablo Zacarías, también se suma a las felicitaciones por su presentación y su gran disertación que ha realizado el día de hoy. Doctor, muchas gracias una vez más por su participación y disposición para presentar un tema en este Viernes Médico Virtual dirigido a todos los colegas y profesionales de la salud para mejorar sus conocimientos y su educación médica continua, sus conocimientos para ponerlos al servicio de la población donde trabaja. Muchas gracias, doctor, por esta gran disertación. Por la salud de nuestro pueblo, de nuestras mujeres y por tener gestantes, parturientas y puérperas de excelente calidad y con una excelente salud. Muy bien. Hoy hemos estado con el doctor Raúl Santibáñez del Águila. Él es especialista en ginecología y obstetricia y nos ha dado les ha dado a los colegas, a los médicos y personal de salud todas las pautas necesarias en la salud materna. El tema de hoy ha sido salud materna, responsabilidad médica, ¿no? Le recordamos a todos los participantes que al terminar este Viernes Médico, esta charla, se va a publicar el formulario con preguntas donde tendrán que responder 2 preguntas que nos ha pasado ya el doctor. Y por favor escriban sus nombres correctamente, sus nombres, apellidos y sobre todo su correo para que les pueda llegar su constancia de participación. Para los médicos es válido para recertificación y para los demás asistentes su constancia de participación. Muchas gracias una vez más, doctor, por estar presente el día de hoy, y también le decimos a los miembros de la orden que nos ven, que están conectados, que no dejen de darle la campanita de notificaciones para que puedan recibir todas las alertas cuando tengamos otro evento médico u otro evento académico o cualquier actividad que le beneficie a ustedes, ¿no? Siempre visiten nuestra página porque tenemos muchas novedades. Muchas gracias a todos y buenas noches. Ok, nos vemos. Chao.